Quiero, em- quiero empezar por nuevamente dar las gracias por la invitación de estar aquí el día de hoy, en esta noche con todos ustedes. Y antes de entrar de lleno a lo que es el primer mensaje, el primer entrega, la primera parte de lo que será nuestra conferencia, quisiera explicar un poco el lema. Este año, la siembra tiene el lema Provisión para la visión. Voy a explicar un poquito más adelante qué significan esos círculos, pero haciendo un poquito de historia, de contexto para todos ustedes. Hace 10 años que empezamos con estas conferencias. Empezó allá en la iglesia de Colosio. Empezamos con un solo mensaje. Realmente no era una conferencia como tal, como ahora se tiene. Después se fue desarrollando más. Pero lo que quiero mencionar es que a lo largo de estos 10 años, al estar yendo por las diferentes iglesias, al estar predicando en mi iglesia sobre cómo tener un mayor impacto con nuestro dar, y al mismo tiempo también cómo nosotros poder tener un avance en nuestras vidas en cuanto a las finanzas, ¿verdad? Para seguir teniendo o siendo de bendición para la obra y para otros en esta vida. Dios me ha ido dando durante todos estos años como las partes de un rompecabezas, ¿verdad? Que al armarlo, pues nos da un cuadro grande de lo que son los principios bíblicos sobre el dar, sobre el manejo de las finanzas, sobre la fe en relación a nuestro ofrendar. Entonces, este año, provisión para la visión, creo yo que he podido hacer todo un andamiaje de 4 mensajes donde podemos nosotros ver un poquito más claro lo que Dios dice. Obviamente no es todo lo que Dios dice. La Biblia está, pues desde Génesis hasta Apocalipsis, llena de principios bíblicos acerca de la provisión de Dios. Pero sí creo que en este año pudimos hacer algo estructurado que nos pudiera dar una visión más completa de cómo nosotros podemos acceder a la provisión es, abundante de Dios, a la provisión sobrenatural, es lo que quiero decir. Dios desea que nosotros podamos acceder a su provisión. Y aunque quizás lo has podido ver tú en tu vida, en nuestras vidas hemos podido ver a Dios actuando, pero muchas veces simplemente recibimos esa provisión de parte de Dios, pero no sabemos cómo está conectada esa provisión en nuestra vida. Y este año, con este lema de provisión para la visión, pues mi intención es poder clarificar un poquito más cómo podemos nosotros acceder a esa provisión sobrenatural. Así que es para mí un gusto poder compartir con ustedes, Iglesia Bautista de Chalco, esta edición 2025 de la siembra. Y pues también platicando con Marco, platicando con Emanuel y con Anita acerca de la visión, ¿verdad?, que se tiene para los próximos años para la iglesia. Espero que pueda ser de mucho ánimo y pueda poner alguna base, ¿verdad?, un granito de arena para las cosas grandes que Dios va a hacer en la vida de su iglesia en los próximos tiempos por venir. Bueno, habiendo dicho esto, quisiera yo empezar con un versículo de los muchos que hay en la Biblia, pero uno en particular que cuando yo lo leo, Romanos 8:32, me habla mucho del deseo de Dios de proveer para nuestras vidas en todas las áreas, ¿verdad? Y Romanos 8:32 dice, el que no escatimó, hablando de Dios, ni a su propio Hijo, hablando de Jesús, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y subraye ahí, lo entregó.
Y subraye también, ahí si tiene su librito, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Eh, la necesidad más grande que todo ser humano tiene es la necesidad espiritual. El pecado nos ha separado de Dios, el pecado nos ha arruinado, el pecado nos ha separado no solo de la presencia de Dios, no solamente de su amistad, sino también de sus bendiciones, o sea, de todo lo que Dios en su corazón tenía para el hombre desde el huerto del Edén, ¿no? Entonces, cuando el pecado entra, nosotros pues como seres humanos, ahora tenemos un gran problema y es cómo podemos nosotros regresar a Dios y eventualmente eh, llegar a vivir con Él por la eternidad, ¿verdad? En el cielo. Entonces, nuestro mayor problema era irresolvible. La única manera de poder resolver ese problema era que Dios entrara en acción. Y miren, hermanos, Dios, dice este versículo, que Dios no tuvo, no se reservó ni a su propio Hijo, como dice Juan 3:16, sino que lo entregó, o sea, lo dio, porque amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener la provisión divina para nuestro pecado, la provisión espiritual. Entonces, ahí podemos ver el corazón de Dios y podemos ver la voluntad de Dios, que es proveer para su creación, proveer para el ser humano todo lo que él necesita. Y este versículo no se queda solo en la parte espiritual, no solo se queda en la parte de nuestra deuda espiritual, sino que dice, ¿cómo no nos dará también con él todas qué? Las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, sabemos que se refiere a todas las promesas que están en la Biblia, se refiere a la palabra de Dios. Y Dios quiere proveernos en todas las áreas de nuestra vida, no solo proveer la salvación, sino también proveer para el área emocional, para el área mental, para hasta el área física. La palabra de Dios está llena de principios para proveer para nuestra vida en todas las áreas. Y por supuesto, hermanos, en el área de las finanzas y en el área de la economía. Eh, en el Nuevo Testamento por lo menos, o por lo menos en los evangelios, muchas de las parábolas de Jesús eran económicas. Jesús habló más de las finanzas que del cielo y el infierno juntos. Y eso nos dice que el tema de las finanzas, de cómo tener una idea clara de los principios bíblicos sobre el dar, sobre las finanzas, sobre la administración de lo que Dios nos da en esa área, es muy importante para Dios y habla mucho de nuestra espiritualidad. Entonces, por eso es que este año vamos a hablar en esta conferencia de siembra de cómo nosotros podemos alinearnos a los principios bíblicos para acceder a su provisión. La imagen que tienen inmediatamente, eso es lo que nos muestra. Aquí podemos ver, por un lado, la provisión de Dios y la visión que Dios ha dado para nuestras vidas. Sabemos que Dios nos ha dado una visión de manera personal, nos ha dado una visión de manera familiar, nos ha dado una visión quizás para el trabajo, para el negocio y obviamente para el ministerio, ¿no? Ustedes como iglesia tienen una visión de parte de Dios dada a través de su pastor, que Dios ha dado a través de su pastor. No estamos en esta tierra por accidente. Una vez que Dios nos salva, Él nos da un propósito. Y junto con el darnos ese propósito, Él también da la provisión para ese propósito. Así que por eso es que este año estamos hablando de que tenemos una visión de Dios y en algunos casos, o en todos los casos, ¿verdad? Esa visión es grande. Esa visión es grande y se requieren muchos recursos que nosotros en nuestras fuerzas no los tenemos porque tenemos recursos limitados. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Tenemos recursos, energía limitada, tenemos
tiempo limitado, tenemos sabiduría limitada y por supuesto tenemos finanzas limitadas que no alcanzan para cubrir la visión que Dios ha puesto Dios delante. Así que si queremos nosotros poder cumplir con esa visión, necesitamos aprender a alinearnos con la provisión de Dios. Si quieres, vamos a rezar tantito. Ahorita veremos ahí. Y ahí donde ves esa parte sombreada es donde la visión y la provisión se alinean, donde estos dos círculos se juntan, los principios bíblicos, ahí es donde se dan las finanzas sobrenaturales. Adelante, ahora sí. Y si tienes tu libro de notas, anota: la provisión sobrenatural de Dios se consigue alineándonos. La palabra clave para esta conferencia será la palabra alineación, alineándonos con la visión de Dios para nuestra vida, negocio, trabajo, carrera, etcétera, matrimonio y, por supuesto, ministerio. Así que esto es aplicable a cualquier, vamos a decir, nivel de tu vida o a cualquier área de tu vida. No solo es para el ministerio, pero obviamente el domingo en la mañana lo vamos a centrar sobre todo en cómo podemos nosotros, a través de la alineación, lograr un impacto para el ministerio que Dios les ha entregado a ustedes, que les ha dado aquí en esta parte del mundo. Entonces, vamos a ver 4 alineaciones en este fin de semana. Los tienen ahí en pantalla. Hoy vamos a empezar con alinear la provisión de Dios a nuestra relación. Todo empieza ahí, a nuestra relación con Dios. Todo principio de provisión empieza con nuestra relación con Dios. Si no tenemos una relación con Dios, entonces no podemos esperar su provisión. Necesitamos tener una relación con Dios. Eso lo vamos a ver en un momento más. Y mañana sábado por la tarde, vamos a ver cómo alinear su provisión a nuestra administración. Y vamos a hablar un poco de nuestra mayordomía, que es la segunda alineación que yo he podido ver. Dios quiere proveer, pero primero hay que checar nuestra relación, luego también hay que ver cómo está nuestra mayordomía, nuestra administración. Y el domingo en la mañana vamos a hablar de cómo alinear la provisión sobrenatural de Dios a nuestra inversión. Y vea cómo va subiendo de nivel, ¿verdad? El tema de la provisión. Ahora estamos hablando de inversión y ahí pues su pastor Marco, ¿verdad?, les va a hablar desde mañana, pero el domingo yo creo que con mayor énfasis, de cómo podemos hacer una inversión en el cielo, ¿verdad? Una inversión en los tesoros celestiales, hacer tesoros en el cielo para lograr un impacto también en la tierra. Y luego el domingo por la tarde los animo a regresar para alinear nuestra provisión a nuestro compromiso, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de cómo cumplir bien nuestras promesas que vamos a levantar este fin de semana para lograr ese impacto. Bueno, pues ahí están los 4 mensajes y vamos rápidamente esta noche al primero, que es cómo alinear la provisión de Dios a nuestra relación con Él. La provisión de Dios está ligada, está alineada, o más bien nuestra relación debe estar alineada a su provisión para que la provisión de Dios fluya en nuestras vidas. ¿Cuántas veces como cristianos nos preguntamos por qué pareciera que la provisión de Dios no fluye, ¿verdad? No es una realidad en nuestras vidas. Y entonces el primer análisis que tenemos que hacer es cómo anda nuestro corazón, cómo anda nuestra relación con Dios. Este es el nivel más básico de alineación a la provisión de Dios, pero también creo yo es el más importante. Las cosas más básicas normalmente son las más importantes en la vida del creyente, ¿no creen? Así que esto es lo primero que necesitamos analizar, si nuestra relación está alineada a lo que la Biblia dice, ¿no? No una relación como yo pienso, ni una relación como yo creo que debo relacionarme con Dios en el área de las finanzas,
sino una relación bíblica. Entonces vamos a ir a Mateo 6:31 al 33. Y Jesús está hablándole a un grupo de gente ahí como parte del Sermón del Monte. Jesús habla de muchos temas y en un momento empieza a entrar al tema de las finanzas, al tema de la economía, al tema del dinero en nuestras vidas, queridos hermanos. Y Jesús empieza diciendo, no os que afanéis. Y por favor, si tienes su librito, subraye esa frase. No os afanéis. Entonces, de entrada, en cuanto al tema de nuestras necesidades económicas, financieras, etcétera, 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 el primer punto que Jesús quiere establecer en nuestra relación con Él es que no nos preocupemos, hermano. Que no nos preocupemos. Y luego dice, ¿por qué? O más bien de qué está hablando. Dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, hablando de las necesidades básicas, ¿verdad? Que tenemos como seres humanos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, adelante, pero vuestro Padre Celestial, subraye, vuestro Padre Celestial, vean, aquí ya Jesús conectó la provisión a nuestra relación con Dios. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En otras palabras, Jesús está diciendo, no se preocupen, porque los que no conocen a Dios se preocupan porque no tienen esa relación con Dios, pero ustedes que son hijos de Dios, que son creyentes, ustedes tienen una relación con el Padre, y si esa relación con el Padre está alineada, es correcta, entonces Dios mismo se encarga de suplir estas necesidades. Y termina diciendo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas estas cosas, miren, aquí aparece otra vez, ¿no? La palabra todas estas cosas, lo mismo que aparecía en Romanos 8:32. ¿Cuáles cosas? Bueno, como dije, todas estas cosas se refiere a la Biblia, pero en este contexto específicamente de Mateo 6, se está refiriendo a a suplir todas y cada una de tus necesidades. Todas y cada una de tus necesidades. Todas estas cosas o serán ¿qué? Añadidas. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Antes de entrar a los puntos. El problema es que nosotros hemos invertido el orden. Jesús dice primero, búsquenme, busquen mi reino, busquen mi carácter, busquen mi justicia, y luego entonces yo les voy a añadir lo que necesiten. Y Dios cuando añade, añade con ganas, hermanos. No, Dios no es tacaño. Él te da a manos llenas. Pero, pero nosotros hemos primero cambiado el afán por las añadiduras y después buscamos el reino, ¿sí o no? ¿Cuántas veces gente batalla en la iglesia para ofrendar, batalla para darle de su tiempo a Dios, para llegar a la iglesia, porque tienen que trabajar, porque tienen que conseguir dinero para sus necesidades? O sea, nos estamos afanando por estas cosas y el reino de Dios lo estamos poniendo en un segundo lugar. Y esa es una relación incorrecta con Dios en el área de las finanzas. Así que el punto principal es que no tenemos que preocuparnos de nuestras necesidades si nuestra relación con Dios está correcta. Así que las ideas principales para este primer sermón son las siguientes. Adelante. La provisión de Dios, adelante si quieren anotar, fluye de una relación íntima y correcta, obviamente, con Él. La provisión de Dios fluye de una relación íntima y correcta con Dios. Y número dos, y esto es muy importante, hermanos, de veras, esta es la mentalidad con la que nosotros debemos vivir en cuanto a nuestras necesidades. Nosotros no estamos a cargo de nuestras finanzas, hermano. Dios sí, Dios sí. Y bueno,
Yo oro para que Dios nos ponga en situaciones donde podamos ver que esto es una realidad. Pero cuando nosotros pensamos que quienes estamos a cargo de nuestras finanzas somos nosotros, ahí es donde viene el afán y ahí es donde la relación se trastorna y empezamos a tener problemas en el área financiera, porque nuestra relación o no entendemos bien cómo relacionarnos con Dios en esta área. ¿Está usted de acuerdo? Así que vivimos en un mundo de ansiedad financiera. Todo mundo se preocupa por qué va a comer, por qué va a vestir, cómo va a pagar las cuentas, la colegiatura, la letra del carro. Vivimos en un mundo preocupado constantemente por el área de las finanzas. Y Jesús sabía que esto iba a ser una de las principales luchas de los cristianos. Quisiera yo decir que como cristianos nosotros no luchamos con esto, pero es una realidad que sí lo hacemos. Y más de lo que yo quisiera admitir, ¿verdad? El área de las finanzas como creyentes también es un área que nos afecta, que nos llena de ansiedad, que nos preocupa. Pero la Biblia nos enseña a confiar en un Padre bueno y amoroso en lugar de preocuparnos por cómo vamos a suplir nuestras necesidades. Así que nuestra provisión, hermanos, no comienza en el banco, no comienza yendo al banco, no comienza yendo a pedir un préstamo, sino con la intimidad ahí en el lugar secreto con Dios. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros percibimos a Dios determina lo que recibimos de Él o no. Si yo percibo a Dios como un Dios distante y tacaño, no voy a recibir mucho de parte de Él, porque mi manera de verlo es incorrecta. Pero si yo veo a Dios como lo describen las Escrituras, como un Padre amoroso, como lo acaba de describir Jesús, ¿verdad? Que se preocupa por mis necesidades, entonces yo no voy a estar preocupado, yo voy a estar confiando en Dios. Entonces, debemos analizar cómo estamos nosotros relacionándonos con Dios en esta área de suplir nuestras necesidades. O Dios es suficiente o Dios no lo es. O su palabra no es verdad o es toda la verdad absoluta, ¿verdad? De parte de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que anclar en primer lugar, queridos hermanos. Necesitamos resolver en nuestro corazón si vamos a confiar de veras en lo que Dios dice para nuestras necesidades, para suplir nuestras necesidades y dejar de preocuparnos por la añadidura. Y esto nos va a permitir, número uno, servir mejor a Dios, vivir una vida de menos ansiedad y además poder honrar mejor a Dios con nuestro dar, sin preocuparnos. Así que déjame darte tres verdades sobre la provisión divina en este primer mensaje. Adelante, tres verdades sobre la provisión divina. Número uno, la provisión divina, verdad número uno, la provisión divina es relacional, no transaccional. Aquí voy a tratar de derribar un mito o una mentira que a veces tenemos eh, en nuestra mente, en nuestra cabeza, que nos impide tener esa relación de confianza en Dios en cuanto a nuestras necesidades. Dios no es un cajero automático espiritual. Adelante, que metes la tarjeta y te da dinero, ¿no? Pero tú necesitas meter una tarjeta y luego entonces el cajero te da dinero. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que Dios no te provee para tus necesidades y ojo, recalco esto, estoy hablando de nuestras necesidades. Aquí todavía no entramos en otro plano de inversión, de, de impacto con nuestra generosidad. Estoy hablando de solo de nuestras necesidades. Dios no nos suple nuestras necesidades porque demos una siembra este año, porque demos una ofrenda como para
Decir, a ver, Dios, yo te doy una ofrenda y entonces tú te encargas de mis necesidades. La verdad es que en estos 10 años he visto gente que ha sembrado y sigue en bancarrota y en afán. O sea, su vida espiritual no ha cambiado. No sé si me estoy explicando, porque todo empieza con nuestra relación con Dios. La provisión para nuestras necesidades no se basa en nuestro esfuerzo, hermanos. No se basa en nuestros méritos. Nosotros en nuestra cultura estamos muy acostumbrados a que para que recibamos algo tengo yo que hacer algo al respecto o ganármelo, ¿verdad? Hasta a veces nuestros padres a lo mejor así nos educaron, pero no es así con Dios. Dios nos suple porque Él es nuestro Padre y nosotros sus hijos y Él nos cuida. Amén. Veamos lo que dice Mateo 6:26. Adelante. Jesús sigue hablando y dice, mirad las aves del cielo, que no que, que no que alguien pueda abrir su micrófono y leer ahí, que no que. y Ni ciega. siembran, ni siguen, ni recogen en graneros. Ok, o sea, los pajaritos no hacen una siembra cada año. Ellos no siembran, ¿no? Y tampoco ciegan y tampoco tienen cuenta bancaria, o sea, no recogen en graneros, ¿no? Y sin embargo, perdón, si puede regresar, y sin embargo, vuestro Padre Celestial que las alimenta. Así es. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y aquí entonces Jesús nos reta a pensar, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, hermanos, nuestro Padre alimenta a todas las aves del mundo. Imagínense cuántas aves habrá en el mundo. Pero yo creo que ninguno de nosotros ha visto un ave que se esté muriendo de hambre, ni un ave que esté estresada. ¿Por qué va a comer o por qué va a vestir, no? Los que nos estresamos más somos los seres humanos. Entonces, si Dios puede alimentar a las aves, a todas las aves del mundo, Él promete que también Él va a suplir cada uno de nuestras, ¿qué? Necesidades porque somos sus hijos. Valemos mucho más que las aves. El valor de cada uno de ustedes, hermanos, es mucho mayor al de un pajarito o de muchos pajaritos. Entonces, hermanos, lo que está diciendo Jesús es que tú no te tienes que preocupar, solo tienes que estar en esa relación íntima con Dios. Adelante, anote esto. La provisión de Dios viene por una sola razón a tu vida y es porque Dios te ama. Y es porque Dios te ama. Hermanos, no es por tus méritos, no es por lo que tú haces, es por lo que Dios es y por tu relación con Él. Él es tu Padre ahora. Si tú en verdad eres salvo, ahora tienes un Padre celestial que suple todas tus necesidades y tú no tienes que vivir preocupado o afanado por tus necesidades. Yo le digo a la gente de mi iglesia, solo cuida tu relación con Dios, que esté correcta, y de lo demás no te preocupes. Sírvele con gozo, con alegría, hónralo, porque Dios se va a encargar de todo lo demás. Así que el primer fundamento para la provisión de Dios en esta conferencia que vamos a aprender es que Dios es nuestro Padre y Él desea proveer para todas nuestras necesidades. Hermanos, Dios no solo está dispuesto a ayudarnos, sino Él está ansioso por ayudarnos. ¿Cuántos de aquí son papás? No los veo a todos, pero levanta su mano. ¿Cuántos de aquí son papás? Varios, ¿verdad? Varios papás aquí. Bueno, cuando su hijo se encuentra en una necesidad, usted dice, sí, cómo no, espérame 3 días, ¿verdad? O papá, quiero comer y tú le decías, no, pues espérate una semana, aguántate, ayunas 7 días, ¿verdad?
Y entonces vamos a ver si después de ayunar 7 días me convences de que te debe comer. ¿Cuántos hacían eso con sus hijos? Yo sé que a lo mejor hay alguno que sí lo hizo, pero lo que es normal, lo que es normal es que inmediatamente que tu hijo expresa una necesidad, wow, como papá, ¿verdad? Tú estás ansioso por ir y ayudarle. Ahora, si nosotros, dice Mateo 7, si nosotros siendo pecadores, o sea, padres imperfectos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, les damos lo que necesitan, Dios, que es un Padre perfecto, ¿cómo no nos dará todas las cosas, hermanos? ¿O cree? ¿Somos nosotros mejores que Dios? ¿Cree usted? Yo creo que no, ¿verdad? Dios es un padre mucho más amoroso, mucho más sensible, mucho más compasivo de lo que usted y yo podemos ser con nuestros hijos. Digo, sin tratar de ofender a nadie. Así que Dios nos da las cosas no porque estamos ayunando o porque estamos ahí haciendo algún tipo de obra para que Él nos supla. Él lo hace porque usted es su hijo, porque yo soy su hijo. Déjeme, le voy a dar 2 versículos donde usted puede ver cómo Dios ama a sus hijos, cómo los suple. Dice Salmo 103:13, dice, como el padre se compadece de quién, de los hijos, se compadece Jehová de quién, de los que le temen, o sea, de usted y de mí. Pero ojo, dice, de los que le temen, o sea, habla de aquellos que tienen una relación de confianza en Él, una relación también de sujeción a Él y le reconocen como un padre en su vida. También tenemos el Salmo 34:10, me encanta. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún qué bien, no tendrán falta de ningún bien. Y nuevamente subraye, pero los que buscan a Jehová. Ojo, en ambos pasajes usted puede darse cuenta de que los receptores de la bondad de Dios, los receptores de la provisión de Dios, tienen una relación correcta con Dios. O sea, su relación con Dios está alineada con la provisión. Y entonces la provisión de Dios fluye cuando tiene que fluir. Y es una relación de confianza. Así que, hermanos queridos, usted no necesita un segundo o un tercer trabajo. Usted no necesita empezar a vender mole o pozole los domingos a la hora del servicio. Usted no necesita endeudarse más. Lo que usted necesita es una profunda revelación del amor de Dios en primera instancia. Lo que necesitamos, hermanos queridos, es primero entender cuánto Dios nos ama y quién es Dios para nosotros. Cuando estamos estresados, preocupados, afanados, no tenemos gozo por causa de las finanzas en nuestra vida, es probable porque no creemos que Dios nos ama, hermanos. Y sí, yo sé que esto parece raro para muchos de nosotros porque estamos acostumbrados a esforzarnos para ganarnos el pan de cada día, pero sabe, aquí hay una revelación muy, muy grande. Dios dice, usted no tiene que preocuparse, yo me encargo, siempre y cuando tengamos esa relación que yo espero que tengamos. Y entonces ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta a la provisión de Dios cuando Dios eh, suple mis necesidades? Hay una sola respuesta a esto, simplemente adore a Dios, dele gracias, alábele por su bondad y por su generosidad para con cada uno de nosotros y su cuidado, obviamente, como hijos que somos. Amén. Entonces, primera cosa, recuerde que la provisión de Dios para su vida, para sus necesidades, está alineada a su relación con Él. No intente impresionar a Dios. No intente hacerlo en sus propios esfuerzos porque va a vivir afanado. Confíe en Dios. Dios tiene el control de cada necesidad.
Ponga sus necesidades en manos de Dios y deje que Él haga completamente y va a vivir usted con más paz. Y ahora vamos entonces a la segunda verdad, precisamente hablando de todo lo contrario a la paz, que es la ansiedad. La verdad número 2 es que en nuestra relación con Dios, la confianza en la provisión divina reemplaza la ansiedad. Como dije al inicio, vivimos en una cultura que vive en ansiedad constante por el dinero. Vivimos en una presión financiera constante por resolver nuestras necesidades. Pero Dios no desea, no es la voluntad de Dios, y ahorita usted lo va a ver en los versículos, que usted y yo vivamos afanados. Ahora, no estoy diciendo que de vez en cuando no nos afanemos por pagar algunas cuentas o porque el dinero parece ser que no alcanza. O sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la ansiedad no debe de ser un patrón en nuestra vida o algo que nos controla cuando hablar de finanzas se refiere. La ansiedad no debe controlar nuestras vidas. Puede ser simplemente algo pasajero, pero no algo que llega permanentemente y se estaciona en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que reemplaza la ansiedad? Pues la confianza en Dios, la confianza en que Dios es mi Padre y Él va a suplir todo lo que necesito justo a tiempo, hermanos, justo a tiempo. Y créame, de veras, esto es la cosa más difícil a veces de aprender y de creer, porque estamos muy acostumbrados a hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo me encargo de eso. Pero Dios dice no, o sea, muchas veces tenemos a Dios descansando y nosotros trabajando. Y Dios dice, bueno, yo aquí voy a seguir sentado hasta que tú me des el lugar, ¿no? Pero cuando usted lo pone a Él a cargo, entonces su estrés va a bajar. Para eso hay que entender bien a quién vamos a servir. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Jesús seguía aquí enseñando sobre finanzas. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Lea conmigo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, Jesús no está diciendo que no debes, digo, lo puedes intentar. Lo que Jesús dice es que no puedes. Y le voy a decir por qué. Porque detrás de las riquezas hay un ídolo, hay un poder espiritual, hay un ídolo. Usted puede ver el griego ahí para la palabra riquezas y es la palabra mamón. Mamón era el ídolo, era el poder espiritual que estaba detrás de las riquezas. Y esto desde el tiempo de Jesús. Así que Jesús lo que está diciendo aquí es que en cuanto al dinero, en cuanto a las riquezas, hay dos maneras de vivir. Confiando en Dios para nuestras necesidades o poniendo nuestra confianza en las riquezas, lo cual hace que no podamos nosotros servir a Dios. Si yo estoy confiando en las riquezas, entonces las riquezas van a demandar todo mi tiempo, ¿sí o no? Toda mi energía, toda mi concentración, todos mis pensamientos. Y entonces yo ya no puedo servir a Dios. Porque al igual que Dios, ¿qué pide Dios de nosotros? A ver, hermanos, Dios lo pide todo y ponerlo en primer lugar, ¿no? ¿Qué pide Dios de nosotros? Pues pide nuestro tiempo, pide toda nuestra energía, pide toda nuestro enfoque. Y por eso Él dice, no te preocupes de tus necesidades, porque quiero que te enfoques completamente en mí y en mi reino. Pero cuando nosotros estamos seducidos por el poder de Mamón, por la preocupación, entonces nosotros vamos a tener dificultades para servir a Dios y ese conflicto nos trae ansiedad. Mire, como aparece en pantalla, la preocupación es a Mamón lo que la adoración es a Dios.
La preocupación es el síntoma de que estamos confiando no en Dios para nuestras necesidades, sino en el dinero para nuestras necesidades. Cuando nosotros nos afanamos, cuando nosotros nos preocupamos, dejamos de adorar a Dios y empezamos a adorar a Mamón. Esa es la realidad. Cuando nosotros nos preocupamos, no estamos adorando a Dios, estamos adorando a otra cosa que no es Dios. Y esto se aplica a las finanzas, pero también se puede aplicar a cualquier otra cosa. Quizás se puede aplicar a esa relación que usted tiene que no es la correcta y usted se preocupa más por esa relación que por servir a Dios o adorar a Dios. Quizás su trabajo, quizás es un temor o es un pecado, ¿verdad? Entonces, pero en el área de las finanzas, no podemos nosotros preocuparnos y al mismo tiempo adorar a Dios. ¿Y qué significa la preocupación? Mire, la preocupación no es otra cosa más que pensar que no tendremos lo suficiente para el futuro. Lea ahí lo que está en pantalla. Dice, preocuparse es una locura temporal porque es imaginarse un futuro sin Dios. Eso es la preocupación. La preocupación nos dice, Dios no va a estar en tu futuro. Tú vas a estar solo, Dios no va a cumplir su promesa. Entonces, obviamente es una mentira que entra y si nosotros la comemos, ahora vivimos en constante afán por el dinero y eso daña nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque primero rompe la confianza y nos roba la paz en segundo lugar. Solamente la confianza en Dios en esta área de nuestra vida, hermanos, va a restaurar la paz y la relación correcta con Dios. Ahora, en cuanto a que si Dios va a estar en nuestro futuro o no, quiero darle unos versículos donde usted puede ver que Dios sabe que la preocupación siempre es por las cosas futuras, ¿qué va a venir? Entonces, Dios nos habla del futuro. Mire, Mateo 6:31. Otra vez el pasaje de Mateo 6. Dice Jesús, no os que afanéis. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿En qué tiempo está el verbo ahí? ¿En pasado o en futuro? En futuro. O sea, Jesús está diciendo, no te preocupes, yo ya estoy en tu futuro. Yo me encargo. Otro versículo más, Salmos 23:1, uno de los salmos más famosos, ¿no? Y que nos encanta repetir. Jehová es que mi pastor, nada que me faltará. ¿En qué verbo, en qué tiempo está escrito el verbo? En el futuro. Nada me faltará. Dios está en mi futuro. El último, también un pasaje, un versículo impresionante, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá, otra vez, el verbo está en futuro. Todo lo que os falta, estamos hablando de necesidades, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, buenas noticias, queridos hermanos, en cuanto a las finanzas. Dios promete que Él va a estar en su futuro financiero, que es incierto hoy, claro. Hoy no podemos saber cómo vamos a estar mañana, es incierto. Pero aunque nuestro futuro es incierto, Dios es un Dios muy cierto. Dios es un Dios seguro. Usted puede poner su futuro financiero en las manos de Dios, querido hermano. Ahora, el tema es, ¿lo cree? El tema es, ¿lo creeremos? ¿Podemos poner nuestro futuro financiero en las manos de Dios, sabiendo que Él
en su momento, a su debido tiempo, va a suplir. Y ese es el quid del asunto. O lo creemos, hermanos, o no lo creemos. Y pues prácticamente todo lo que vamos a ver en esta conferencia, y como la Biblia dice, todo requiere de fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante que creamos esto. ¿Ok? Así que ya llevamos 2 puntos en cuanto a nuestra relación con Dios. Número 1, que yo no tengo que esforzarme por mis necesidades. Simplemente tengo que mantener mi relación con Dios correcta. Y número 2, que no debo afanarme, porque cada vez que yo me afano por la parte financiera en mi vida, en lugar de confiar en Dios, en lugar de adorar a Dios, me estoy arrodillando ante Mamón, por decirlo de alguna manera. Estoy adorando a un Dios falso. Y recuerde que el primer mandamiento de los 10 mandamientos es: no tendrás que dioses ajenos delante de mí. Entonces, Dios no desea compartir su lugar con nadie. Solo que el dinero le compite a Dios al tú por tú, así que debemos tener mucho cuidado. Y para terminar este mensaje, la tercera verdad es que la relación con Dios abre la puerta a la abundancia. Abre la puerta a la abundancia. Es decir, cuando hablo de abundancia, no hablo de lujos, hablo de que Dios nos va a proveer de lo suficiente y aún un poco más, o un mucho más quizás. O sea, Dios no es tacaño. Dios no solamente dice, bueno, hasta ahí, no, Dios siempre va más allá. Vamos a leer Juan 10:10 para ver esto aquí. El contexto, pues obviamente está hablando de la salvación, pero se aplica de manera devocional a todo lo que hay en nuestra vida. Dice, yo he venido, dice Jesús, está diciendo de él, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, ¿verdad? Pero luego agrega, y para que la tengan ahí miserablemente, ¿va? Escasamente. No, no es lo que dice ahí Juan 10:10. La invitación de Jesús, o más bien quiero decir primero que, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para que tuviéramos vida, pero para que la tuviéramos también ¿en qué? En abundancia. La invitación de Jesús para nuestras vidas, queridos hermanos, es una vida de plenitud, no una vida de escasez en ninguna área. No estoy hablando solo de las finanzas. Dios desea, una vida de plenitud espiritual, de todo tipo en nuestras vidas. Para eso vino Jesús. Jesús desea que nuestra vida sea un ejemplo, un testimonio de la gracia y de la bondad de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que muchas veces el área de las finanzas no estamos representando muy bien a Jesús muchas veces, hermanos. No estamos representando esa vida plena a la que Dios nos ha llamado. Cuando nosotros vivimos afanados, cuando vivimos preocupados o estresados en esta área, cuando simplemente la provisión de Dios se bloquea por esa mala relación en nuestras vidas, cuando vivimos en deudas. Ahora, el tema de las deudas, yo no quiero condenar a nadie aquí, ¿ok? Yo no soy de los que condena eso. Mañana lo voy a hablar un poquito más a detalle, pero sí entender que Dios quiere que seamos libres. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, Jesús, Gálatas dice, estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, Dios nos hace libres del pecado, pero también quiere que seamos libres de otras cosas. ¿Está de acuerdo? Y eso también incluye nuestra área financiera. Entonces, déjenme darle aquí una frase. En la Biblia no existe tal cosa como un evangelio de la prosperidad. Somos bautistas y nosotros entendemos
por leer la palabra de Dios, que el evangelio de la prosperidad usted no lo va a encontrar en la Biblia. Pero el evangelio prospera. ¿Ah? No hay un evangelio de la prosperidad, pero el evangelio prospera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona viene al evangelio, Dios cambia su vida. Dios hace una obra nueva y esto hace que la persona tenga un avance en su vida. Por ejemplo, en el evangelio, usted me va diciendo ahí con un like, sí o no, hay abundante gozo para el triste. Para el que está triste, en el evangelio hay abundante gozo. No solo gozo, abundante gozo. Amén. En el evangelio hay abundante paz para el que está ansioso. Amén. La persona que llega a Jesús y sufre de ansiedad, ahora tiene paz en su corazón abundante. En el evangelio, la salud, hay salud para el que está en dolor y libertad para el que está cautivo. Hay gente que está cautivo, ¿verdad? De muchas cosas en su vida, heridas, compulsiones, pecados, y en Jesús hay libertad abundante. Y por lo tan, y por lo mismo, también quiero decir, toda necesidad cubierta, escuche, toda necesidad cubierta abundantemente para el que tiene necesidad. Quiero simplemente mencionarlo en estos dos ejemplos. Cuando Jesús sanó a los dos ciegos, ¿qué cree usted que pasó? Sí, fueron salvos, recibieron la vista, pero a nivel práctico, los ciegos, ¿qué pudieron hacer ahora que veían? Ellos no, al ser ciegos eran inválidos, ¿verdad? No podían trabajar, quizás no podían hacer algo para sostenerse, quizás vivían de la mendicidad. Pero al momento de que viene Jesús, ellos reciben el evangelio, pues la ceguera, que es un cuadro de la ceguera espiritual, pues los avanzó. ¿Sí me estoy explicando? Ellos ahora pudieron tener una vida diferente. Otro ejemplo, los leprosos. Jesús sanó a 10 leprosos, ¿se acuerdan? Y luego les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Y uno de ellos regresó a darle gracias. Y todos nos enfocamos en el que regresó, lo cual sí está bien, porque debemos de ser como ese uno que regresó a darle gracias a Jesús. Ustedes saben que la lepra es un cuadro espiritual del pecado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Jesús con nosotros? Lo mismo que hizo con esos leprosos. Nos ha sanado y debemos vivir en gratitud con Él. Entonces, sí es importante tener la actitud del leproso que regresó, pero yo quiero preguntarles, ¿qué pasaba cuando los leprosos en el tiempo, en la ley, ¿verdad? Iban con el sacerdote y el sacerdote los declaraba limpios de la lepra. ¿Qué pasaba? Y históricamente, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, ustedes saben que la lepra era una enfermedad en su tiempo que era, marginaba a los leprosos, es decir, los excluía de la sociedad, ¿sí o no? No sé si los tenían en lugares afuera de la ciudad, pero ellos no podían entrar a la ciudad. Entonces eran excluidos de la ciudad, eran excluidos de su familia, perdían a su familia, no podían abrazarla, no podían ver a su esposa, a su esposo, sus hijos, perdían su trabajo, ¿sí o no? O si tenían un negocio, también lo perdían. Su fuente de ingreso la perdían absolutamente todo. Entonces, cuando ellos tenían, o más bien cuando ellos iban al sacerdote y el sacerdote decía limpios de la lepra, adivinen qué, ellos podían recuperar su vida, ¿sí o no? Entonces, lo que yo puedo leer entre líneas, y digo, esta es mi interpretación, ¿verdad? De la Biblia, es que los otros 9 se fueron rápido a conseguir su vida, en lugar de ir a agradecerle primero a Jesús. Obviamente, una actitud que no debemos nosotros imitar. Primero hay que agradecer a Jesús, pero lo que estoy tratando de decir es que el evangelio nos avanza, hermanos. Pues yo les puedo decir que
Yo recibí a Jesús cuando tenía 24 años y no soy el mismo desde entonces, ¿no? No voy a contar aquí mi testimonio, pero pues yo era un joven que estaba perdido, que aunque quizás tenía mi carrera y mi trabajo, pero vivía infeliz, mi vida estaba yo perdido, ¿verdad? No tenía propósito, no tenía significado. Este, el dinero que yo ganaba se disipaba porque yo no sabía para qué era, ¿verdad? Y mi vida simplemente no iba sin ningún lado, pero el día que yo conocí, además de que pues también yo estaba muy perdido en el mundo, cuando yo conocí de Jesús, mi historia cambió. Cuando yo conocí de Jesús, como seguramente tú también puedes hablar de esto, Dios nos cambió y nos avanzó. Y ahora, pues yo puedo hablar de que yo llegué a la iglesia con una mano delante y otra mano atrás, ¿verdad? Yo no tenía ni novia, ni nada, ni... Ahora, gracias a Dios, tengo una familia, ya no estoy solo, Dios ha llenado el vacío de mi corazón, tengo propósito en mi vida y Dios suple todas mis necesidades más allá de lo que yo puedo pensar. Y creo que vivo en paz. Antes me afanaba mucho por muchas cosas. Entonces podemos ver que Dios nos llama a una vida plena. Y entonces, ahora, en este momento, es momento ya de llegar al final del mensaje y de tener un tiempo de chequeo espiritual, un tiempo de chequeo espiritual. Hermanos queridos, en esta primera entrega de esta siembra 2025, ¿cómo anda tu interior? Quiero que te examines, que todos aquí hoy tomemos un momento en esta noche, un momento para examinarnos. ¿Cómo anda nuestro corazón? ¿Cómo anda nuestra confianza en Dios en relación a las finanzas? También, ¿cómo anda nuestra vida en esta área? ¿Estamos viviendo una vida plena de confianza, de suficiente provisión de Dios? ¿O estamos batallando en esta área? Yo quiero decirte que si tú estás batallando con ansiedad, si tú te afanas por el dinero o simplemente no alcanza y parece que tus necesidades no son suplidas, sería bueno hacer un chequeo de cómo anda tu corazón con Dios. Quizás tú estás tomando el control de tus finanzas y necesitas dejarle el control a Dios. Quizás tú necesitas dejar de preocuparte y empezar más bien a adorar a Dios, ¿verdad? Orando a Dios, dice Filipenses 4:6, que por nada estemos afanosos, sino que oremos por todo. Si tenemos tiempo para preocuparnos, pues tenemos tiempo para orar. Te invito a que en las dificultades financieras para suplir lo que necesitas, aproveches esa oportunidad para apoyarte en Dios. Cada reto, cada problema, cada situación difícil es una gran oportunidad para apoyarnos en Dios y aprender a confiar más en Él. O quizás tú eres de los que tienen miedo a que les falte en el futuro y por eso batallas mucho, ¿verdad? A la hora de hablar de finanzas, de soltar el control a Dios. Yo quiero invitarte a que hoy puedas depositar tu confianza en Dios. Claro que no sabemos qué viene en el futuro. Yo te puedo decir que jamás estuvo en mi futuro pasar por 3 inundaciones. Ya voy por 3 inundaciones allá en donde yo vivo, por 3 tormentas tropicales y huracanes, hermano. Pero yo quiero decirte que Dios ya estaba ahí y cuando esto sucedió y perdimos tantas cosas, Dios suplió con un río de provisión para nosotros. De veras, increíble. Puedes poner tu futuro, tus necesidades en las manos de Dios. Dios está interesado no en que seamos perfectos, pero sí en que seamos honestos al reconocer
cuál es nuestra condición en este momento. Así que quisiera terminar orando y pidiendo por todos los que estamos aquí. Y recuerda el versículo, este versículo va a ser el versículo clave, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, nuestro problema más grande, Dios ya lo resolvió, ya suplió, que era cómo llevarnos al cielo. ¿Cómo Él nos suplirá y no resolverá los problemas de aquí y ahora? Yo creo que Él lo va a hacer. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias por esta primera entrega, por la atención de los hermanos. Gracias porque tú has dado principios muy claros en cómo debemos nosotros relacionarnos contigo y cómo debemos, qué imagen debemos tener de ti acerca de nuestras necesidades, Señor. Y es esa imagen de un Padre amoroso, compasivo, que se preocupa por nuestras necesidades y que por lo tanto, con toda la confianza, podemos poner en tus manos nuestras necesidades y nuestro futuro financiero, Señor. Yo te ruego por todos los que estamos aquí, por si hay personas batallando en esta área, luchando para confiar más en ti, siendo hijos de Dios, que tú puedas darles esa confianza, que puedas darles paz y que puedan estar seguros de que tú, pues eres fiel, eres amoroso y que pueden tener paz en sus vidas, Señor. Gracias, Jesús, por venir a morir por nosotros y pagar la deuda más grande y más difícil de pagar que nosotros teníamos, que era la del pecado. Gracias, Señor, porque tú diste todo para que nosotros ahora podamos vivir una vida de plenitud. Ayúdanos como creyentes a vivir también en el área de las finanzas una vida plena, una vida con todo lo suficiente, una vida de una relación correcta contigo y de mucha confianza y de mucha paz en esta área, para que podamos ser testimonio a los inconversos que batallan en esta área y de esta manera acercarlos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.